El día comienza con una calma engañosa, de esas que parecen sostenerse apenas por un hilo invisible antes de romperse sin previo aviso. En la casa de los Salazar, el aire está cargado de tensión desde primera hora, como si cada objeto, cada pared, hubiera escuchado ya las palabras que estaban a punto de pronunciarse. Pablo y Nieves han decidido enfrentar aquello que llevan días temiendo, y la conversación con su hija no admite más aplazamientos. Mabel entra en la sala con el gesto firme, pero en el fondo de sus ojos se percibe el cansancio de quien ha tenido que defender una y otra vez su derecho a elegir. No necesita que le expliquen por qué la han llamado. Sabe perfectamente que todo gira en torno a Salva, a ese hombre que ha llegado a su vida desafiando todas las normas, todos los prejuicios, todas las expectativas que sus padres habían construido para ella desde niña. Pablo no tarda en ir al grano. Su voz, grave y contenida, intenta sostener una autoridad que siente resquebrajarse. Le habla del pasado de Salva, de los secretos que han salido a la luz, de la imposibilidad de confiar en alguien que ha estado en prisión. Pero más allá de las palabras, lo que realmente transmite es miedo. Miedo a perder a su hija, miedo a que su apellido se vea manchado, miedo a que todo lo que ha construido se derrumbe por una decisión que no puede controlar. Nieves, por su parte, intenta adoptar un tono más conciliador, pero sus palabras también llevan el peso de la preocupación. No es solo el pasado de Salva lo que la inquieta, sino la intensidad con la que Mabel se aferra a esa relación, como si en ella encontrara algo que nunca antes había tenido. Y eso, en lugar de tranquilizarla, la desarma aún más. Sin embargo, Mabel no se quiebra. Escucha, respira, y cuando habla, lo hace desde un lugar mucho más profundo que la rebeldía. No es una niña caprichosa, ni una joven cegada por la pasión. Es una mujer que ha decidido amar a alguien a pesar de todo lo que eso implica. Les dice que no piensa dejar a Salva, que su pasado no define lo que es ahora, y que si ellos no pueden entenderlo, tendrá que seguir adelante sin su aprobación. Las palabras caen como un golpe seco. Pablo aprieta los puños, incapaz de aceptar esa negativa. Nieves siente cómo el suelo bajo sus pies se vuelve inestable, y Mabel, tras unos segundos de silencio, se da la vuelta y se marcha, dejando atrás una habitación que ya no siente como suya. Cuando la puerta se cierra, el silencio que queda es ensordecedor. Pablo se queda de pie, mirando el espacio vacío donde antes estaba su hija, y en ese instante toma una decisión que cambiará el rumbo de todo. No permitirá que Salva destruya la vida de Mabel. No esta vez, no mientras él siga siendo su padre. Mientras tanto, en la casa grande, el ambiente es distinto, pero no menos tenso. Eduardo se encuentra en uno de los salones, con la mirada perdida en un punto que parece estar mucho más allá de las paredes que lo rodean. El reencuentro con su hermano Federico ha removido en él emociones que creía enterradas, recuerdos que había aprendido a ignorar para poder seguir adelante. Begoña lo observa con atención, percibiendo ese torbellino interno que él intenta ocultar. No necesita que le diga nada para entender que algo dentro de él se ha quebrado. Aún así, se acerca, con la suavidad que la caracteriza, y le ofrece un espacio seguro donde poder hablar. Eduardo tarda en abrirse. No es fácil reconocer que uno tiene miedo, que el pasado sigue teniendo poder sobre el presente. Pero finalmente lo hace. Confiesa que ver a Federico ha despertado en él una necesidad que no esperaba. La de recuperar el vínculo, la de intentar reconstruir aquello que se perdió. Sin embargo, también reconoce que no sabe cómo hacerlo, que no se siente capaz de dar ese paso. Begoña lo escucha sin interrumpir. Sabe que hay decisiones que nadie puede tomar por otro, pero también sabe que a veces basta con un pequeño empujón para cambiar el curso de una vida. Le dice que no ignore lo que siente, que no deje que el miedo decida por él. Que si existe la posibilidad de sanar, debería intentarlo. Las palabras no ofrecen una solución inmediata, pero dejan una huella. Eduardo asiente, consciente de que lo que tiene delante no es solo un reencuentro, sino una oportunidad de enfrentarse a sí mismo. En paralelo, en la fábrica, la rutina intenta imponerse, pero las emociones latentes se filtran en cada gesto. Valentina trabaja en silencio, concentrada en sus tareas, pero su mente no está allí. El reciente encontronazo con Andrés ha dejado en ella una sensación incómoda, una mezcla de inseguridad y desconfianza que no logra sacudirse. Chloe, que la conoce lo suficiente, no tarda en percibirlo. Se acerca con naturalidad, intentando abrir una conversación que le permita entender qué está ocurriendo. Valentina duda al principio, pero finalmente cede. Le habla de Andrés, de su comportamiento,
de las dudas que han empezado a crecer dentro de ella. No se trata solo de un desacuerdo puntual, es algo más profundo. Ver cómo él ha sido capaz de justificar la infidelidad de Tasio ha despertado en ella un miedo que no había querido enfrentar. ¿Y si algún día él también cruzara esa línea? ¿Y si la historia se repitiera? Las palabras salen con dificultad, pero una vez que empiezan, ya no pueden detenerse. Chloe la escucha con atención, sin juzgar, consciente de que hay heridas que no se ven, pero que condicionan cada decisión. No le ofrece respuestas, porque sabe que no las hay fáciles. Pero su presencia, su escucha, son suficientes para que Valentina no se sienta sola en ese proceso. Mientras todo esto ocurre, en otro punto de la historia, una decisión aparentemente pequeña está a punto de desencadenar una tragedia. Begoña, sin saberlo, ha cambiado sus planes para esa tarde. Un gesto sencillo, casi insignificante, motivado por circunstancias ajenas al peligro que se cierne sobre ella. Sin embargo, ese cambio altera por completo el plan que Álvaro y Beatriz habían diseñado con precisión. Cuando Beatriz se entera, la reacción es inmediata. Sabe que deben detenerse, que continuar sería demasiado arriesgado. Intenta contactar con Álvaro, transmitirle la urgencia de abortar la misión. Pero cuando finalmente logra hablar con él, se encuentra con una respuesta que la deja helada. Álvaro no piensa detenerse. Hay en su decisión una obstinación que roza la locura. No le importa que las condiciones hayan cambiado, que el plan ya no sea seguro. Para él, dar marcha atrás no es una opción. Ha llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Beatriz siente un escalofrío recorrerle la espalda. Conoce esa mirada, esa forma de actuar. Sabe que cuando Álvaro toma una decisión así, no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Y eso solo puede significar una cosa. Lo que está a punto de ocurrir no será un simple robo. Será algo mucho peor. Al mismo tiempo, en el despacho de la fábrica, Gabriel observa con atención el conflicto que se ha desatado entre Pablo y su entorno. No interviene de forma directa, pero cada palabra, cada gesto, es analizado con precisión. Para él, las crisis ajenas no son problemas, sino oportunidades. Percibe en Pablo a un hombre vulnerable, atrapado entre el amor por su hija y el miedo a perder el control. Y esa vulnerabilidad es una puerta que está dispuesto a cruzar. Poco a poco, con la sutileza que lo caracteriza, empieza a acercarse, a ganarse su confianza, a presentarse como alguien que puede ayudarlo a resolver la situación. No ofrece soluciones inmediatas, no impone, solo escucha, observa, y deja caer pequeñas insinuaciones que, con el tiempo, pueden convertirse en decisiones. Es un juego peligroso, pero Gabriel lo domina a la perfección. Lo que Pablo no sabe es que, al abrir esa puerta, está permitiendo que alguien entre en su vida con intenciones que van mucho más allá de ayudarlo. Mientras tanto, en la cantina, otra conversación tiene lugar, reflejando el mismo conflicto desde un ángulo distinto. Nieves ha decidido hablar de nuevo con su hija, esta vez sin la presencia de Pablo, sin la presión de una confrontación directa. Su tono es más suave, más cercano. No intenta imponer, sino comprender. Mabel, aún herida por la discusión anterior, se muestra a la defensiva al principio. Pero poco a poco, al ver la actitud de su madre, empieza a bajar la guardia. Le habla de Salva, de lo que siente, de lo que ha encontrado en él. No es una historia perfecta, ni una relación sin sombras, pero es real. Y eso, para ella, es suficiente. Nieves la escucha en silencio. Y en ese silencio ocurre algo inesperado. Por primera vez, deja de ver a Salva como una amenaza y empieza a verlo como alguien importante para su hija. No cambia su opinión de forma radical, pero algo dentro de ella se mueve. Cuando finalmente habla, no lo hace para prohibir, sino para apoyar. Le dice que, pase lo que pase, estará a su lado. Que no la dejará sola. Las palabras sorprenden a Mabel, que no esperaba ese giro. Durante un instante, la tensión desaparece, reemplazada por una emoción contenida. Madre e hija se miran, y en esa mirada hay un entendimiento que parecía imposible horas antes. Pero mientras algunas relaciones encuentran un nuevo equilibrio, otras se acercan peligrosamente al abismo. Porque en ese mismo momento, Álvaro ya ha puesto en marcha su plan. Y nada, absolutamente nada, podrá detener lo que está a punto de suceder. La tarde avanza con una inquietud apenas perceptible, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de una tensión que aún no encuentra forma, pero que ya se siente en cada rincón de la colonia.
Las decisiones que se han tomado horas antes comienzan a desplegarse con una precisión silenciosa, enlazando destinos sin que quienes participan en ellos sean plenamente conscientes de las consecuencias que se avecinan. En el dispensario, Miguel continúa con su rutina habitual, refugiándose en la monotonía de su trabajo como una forma de sostener el orden en medio del caos que parece rodearlo todo últimamente. Sin embargo, la llegada de Álvaro rompe esa calma de manera abrupta, no tanto por la acción en sí, sino por la energía contenida que lo acompaña, una mezcla de urgencia y determinación que resulta difícil de ignorar. Desde el primer momento, Miguel percibe que hay algo extraño en la solicitud que está a punto de recibir. Álvaro no se muestra nervioso, ni dubitativo, pero precisamente esa falta de vacilación despierta una alarma más profunda. Cuando finalmente menciona la necesidad de un somnífero potente, el médico no puede evitar sentir que las palabras no encajan del todo con la actitud del hombre que tiene delante. La explicación que recibe es breve, demasiado simple para la gravedad del medicamento solicitado. Se habla de insomnio, de una persona que necesita descanso, de una ayuda puntual que no debería tener mayor importancia. Sin embargo, en la mirada de Álvaro hay algo que no coincide con ese relato, algo que Miguel no logra definir con claridad, pero que lo incomoda profundamente. Durante unos instantes, el silencio entre ambos se vuelve pesado, como si el aire mismo esperara una decisión que no debería tomarse a la ligera. Miguel duda, atrapado entre su deber profesional y una intuición que le advierte del peligro. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y la presión implícita en la situación terminan inclinando la balanza. Cuando finalmente entrega el medicamento, lo hace con una advertencia que suena más a intento de aliviar su propia conciencia que a una verdadera prevención. Álvaro la recibe sin darle importancia, como si ya estuviera mentalmente en otro lugar, varios pasos por delante de ese instante. Al salir del dispensario, su andar se vuelve más decidido. La duda ha desaparecido por completo, reemplazada por una claridad fría que marca el inicio de la fase más delicada de su plan. Mientras tanto, en la casa grande, la vida continúa con una aparente normalidad que resulta engañosa. Begoña se mueve entre las habitaciones, ocupada en tareas cotidianas que no tienen nada de extraordinario, pero que en ese contexto adquieren un carácter casi simbólico. Cada gesto suyo, cada decisión, incluso las más insignificantes, contribuye sin saberlo a alterar el curso de los acontecimientos que están por desencadenarse. El cambio de planes que ha hecho para esa tarde, motivado por razones completamente ajenas al peligro que se cierne sobre ella, modifica sin intención el diseño original del golpe que Álvaro y Beatriz habían preparado con meticulosidad. Ese pequeño desajuste introduce un elemento de incertidumbre que debería haber sido suficiente para detenerlo todo. Beatriz es la primera en comprender la magnitud de ese cambio. Desde el momento en que recibe la noticia, siente cómo la tensión se instala en su cuerpo con una intensidad que no logra disimular. Para ella, continuar con el plan en esas condiciones supone un riesgo que no puede ignorar, una posibilidad demasiado real de que todo salga mal. Cuando logra contactar con Álvaro, su intención es clara: detener la operación antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la respuesta que recibe la deja sin palabras. Él no contempla la posibilidad de retroceder. Su decisión es firme, inquebrantable, y no deja espacio para el cuestionamiento. Ese instante marca un punto de inflexión silencioso, pero definitivo. Beatriz entiende que ya no se trata de un plan compartido, sino de una voluntad que se impone sobre cualquier lógica. A pesar de ello, decide seguir adelante, atrapada en una dinámica que combina miedo, dependencia y una lealtad que ha dejado de tener sentido. Cuando se reúnen, Álvaro le entrega el somnífero con instrucciones precisas, detalladas hasta el mínimo gesto. La forma en que habla, la claridad con la que define cada paso, revela hasta qué punto ha interiorizado el plan. Para él, no hay margen de error, ni espacio para la improvisación. Beatriz escucha, asiente, pero en su interior la inquietud crece de manera incontrolable. Hay algo en esa determinación que ya no le resulta familiar, como si estuviera viendo a otra persona, alguien capaz de cruzar límites que antes parecían impensables. Al mismo tiempo, en el despacho de la fábrica, la confrontación entre Pablo y Salva se desarrolla en un clima de tensión que no necesita elevar la voz para hacerse evidente. Ambos hombres se enfrentan desde posiciones opuestas, no solo en términos de valores, sino en la forma misma de entender la vida. Pablo habla desde la autoridad que cree haber ganado con los años, desde la convicción de que su experiencia le da derecho a decidir por su hija. Su discurso no es solo un intento de protegerla,
sino también una forma de reafirmar un control que siente que está perdiendo. Salva, en cambio, se mantiene firme desde un lugar muy distinto. No intenta imponer, ni convencer a través de la fuerza. Su defensa se construye a partir de la honestidad, de la aceptación de su pasado sin adornos ni justificaciones. Reconoce sus errores, pero se niega a permitir que estos definan su presente. La diferencia entre ambos se vuelve cada vez más evidente a medida que avanza la conversación. Pablo insiste, presiona, intenta doblegar la situación a su favor, mientras Salva responde con una serenidad que, lejos de calmar el conflicto, lo intensifica. Cuando finalmente abandona el despacho, lo hace sin haber cedido un solo paso. Y esa negativa, lejos de cerrar el asunto, lo deja abierto de una forma mucho más peligrosa. Pablo permanece solo, enfrentándose a una sensación que no sabe manejar, la pérdida de control. En ese estado, su decisión deja de ser una reacción momentánea para convertirse en un objetivo firme, casi obsesivo. Separará a su hija de Salva, sin importar los medios. En paralelo, la relación entre Valentina y Andrés continúa deteriorándose en silencio. El intento de reconciliación por parte de él no logra atravesar la barrera que ella ha levantado, una barrera que no se construye sobre un solo episodio, sino sobre una acumulación de dudas que han ido creciendo con el tiempo. Valentina ya no se siente segura, no en el sentido superficial, sino en el más profundo. La imagen que tenía de Andrés, basada en valores compartidos y en una confianza mutua, se ha resquebrajado. Verlo justificar comportamientos que antes habrían sido inaceptables para ambos ha generado en ella una inquietud que no puede ignorar. Cuando él intenta acercarse, lo que encuentra no es rechazo abierto, sino una distancia fría, calculada, que refleja la necesidad de protegerse. Andrés percibe ese cambio con claridad, pero no sabe cómo revertirlo. Por primera vez, se enfrenta a la posibilidad de que sus acciones hayan tenido un impacto más profundo de lo que había imaginado. Mientras tanto, en un espacio más íntimo, Fina se enfrenta a una de las decisiones más complejas de su vida. La conversación con Digna no es solo una confesión, sino un intento de ordenar emociones que han estado en conflicto durante demasiado tiempo. Hablar de Bianca implica revivir una etapa en la que pudo experimentar una libertad desconocida hasta entonces, una forma de vivir sin las limitaciones que siempre habían condicionado sus decisiones. Pero ese recuerdo no anula lo que siente por Marta, un vínculo que sigue siendo intenso, presente, imposible de ignorar. Digna escucha con atención, consciente de que no hay respuestas simples para lo que su hija está viviendo. No intenta dirigirla hacia una elección concreta, sino ayudarla a entender que cualquier camino implicará una renuncia. La libertad y el amor, en ese contexto, no aparecen como opuestos, pero sí como fuerzas que exigen sacrificios distintos. Las palabras de su madre no resuelven el conflicto, pero le dan forma, lo hacen más real, más difícil de evitar. Mientras estas historias avanzan, el plan de Álvaro entra en su momento decisivo. La noche cae sobre la casa de Gabriel con una quietud que resulta inquietante. Dentro, Begoña comienza a sentir los efectos del somnífero de manera progresiva, casi imperceptible al principio. Una sensación de cansancio que no logra explicar, un leve mareo que intenta ignorar, una desconexión gradual de su entorno. Su cuerpo responde con lentitud, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo mayor. Intenta continuar con su rutina, aferrarse a la normalidad, pero el control se le escapa poco a poco. Las imágenes se vuelven difusas, los sonidos pierden nitidez, y finalmente, sin poder evitarlo, pierde la conciencia. El silencio que queda tras su caída es absoluto. En ese mismo instante, la puerta se abre. Álvaro entra con la certeza de que no encontrará resistencia. Sus movimientos son seguros, precisos, ejecutados con la frialdad de quien ha repetido cada paso en su mente innumerables veces. Beatriz lo sigue, pero su presencia es distinta, más tensa, más consciente del peso de lo que están haciendo. Durante unos segundos, ambos permanecen inmóviles, observando la escena. Begoña yace en el suelo, ajena a todo. La casa, sumida en el silencio, parece contener la respiración. El plan ha funcionado. Álvaro no pierde tiempo, se dirige directamente hacia las joyas, ejecutando cada movimiento con una eficacia que refleja la preparación previa. Beatriz lo ayuda, aunque su mente está lejos de la tarea, atrapada en una inquietud que no logra acallar. Cuando el objetivo parece cumplido, cuando todo indica que es el momento de marcharse, algo cambia.
Un sonido leve, casi imperceptible, rompe la quietud. Álvaro se detiene. Gira lentamente la cabeza. Y entonces lo ve. Juanito. La presencia del niño introduce una variable que no formaba parte del plan original, pero que en la mente de Álvaro se transforma rápidamente en una oportunidad. El tiempo parece detenerse durante un instante, suficiente para que una nueva decisión tome forma. Beatriz percibe ese cambio antes incluso de que él actúe. Hay algo en su expresión que la paraliza, una determinación que ya no tiene que ver con el robo, sino con algo mucho más grave. El miedo la invade, pero no logra reaccionar. Álvaro se acerca al niño con una calma inquietante. Lo toma en brazos con una naturalidad que contrasta con la gravedad del acto. No hay vacilación, ni prisa, solo una decisión firme que se ejecuta sin mirar atrás. En ese momento, el plan deja de ser un simple robo. Se convierte en el inicio de una tragedia. Y mientras la puerta se cierra tras ellos, la casa queda sumida en un silencio que ya no es de calma, sino de ausencia y de peligro inminente. La noche avanza con una quietud que ya no tiene nada de tranquilizadora, sino que se convierte en un vacío inquietante, como si la casa entera hubiera sido despojada de algo esencial sin que nadie lo supiera todavía. El silencio que envuelve cada estancia no es el de la calma, sino el de una ausencia que empieza a tomar forma incluso antes de ser descubierta. Durante varios minutos, todo permanece inmóvil en la casa de Gabriel. Begoña sigue tendida, profundamente inconsciente, ajena a lo que acaba de ocurrir a su alrededor. La luz tenue dibuja sombras irregulares en las paredes, acentuando una sensación de abandono que resulta casi tangible. El tiempo parece haberse detenido en ese instante preciso en el que todo ha cambiado sin dejar rastro visible. Sin embargo, como ocurre siempre en estos casos, la realidad termina por abrirse paso. Es un pequeño detalle lo que rompe la inercia, un objeto que cae al suelo, un sonido leve, casi insignificante, que en otras circunstancias habría pasado desapercibido. Pero en ese contexto, se convierte en el primer indicio de que algo no está en su lugar. Begoña comienza a reaccionar lentamente. No es un despertar inmediato, ni claro, es un proceso torpe, fragmentado, en el que el cuerpo intenta recuperar el control mientras la mente sigue atrapada en una niebla espesa. Sus dedos se mueven con dificultad, su respiración se vuelve irregular, y poco a poco, la conciencia empieza a regresar. La sensación es confusa, un mareo persistente, una pesadez en todo el cuerpo, una incapacidad momentánea para entender dónde está o qué ha ocurrido. Intenta incorporarse, pero el esfuerzo la obliga a detenerse. Todo gira a su alrededor. Durante unos segundos, se queda inmóvil, intentando reconstruir la secuencia de los últimos momentos que recuerda. Hay fragmentos sueltos, una sensación extraña, un cansancio repentino, el intento de seguir adelante pese a todo. Y luego, nada. El vacío. Cuando finalmente logra sentarse, apoyándose en lo que tiene más cerca, la inquietud comienza a crecer. No es aún una certeza, sino una sensación, un presentimiento que se instala en su pecho antes incluso de que pueda ponerle nombre. Mira a su alrededor. Algo no encaja. La casa, que debería estar llena de pequeños sonidos cotidianos, está completamente en silencio. Un silencio demasiado profundo, demasiado absoluto. Y entonces lo percibe. Falta algo. Al principio no sabe qué es. Su mente, aún aturdida, no logra identificarlo con claridad. Pero el vacío está ahí, presente, innegable. Se levanta con dificultad, apoyándose en los muebles, avanzando paso a paso por la estancia. Cada movimiento le cuesta, pero hay una urgencia que la empuja, una necesidad de comprobar, de confirmar aquello que aún no se atreve a pensar. El primer signo evidente aparece al llegar al salón. Los cajones están abiertos. Las joyas han desaparecido. El impacto es inmediato, pero no es lo que más le duele. No es lo que hace que el aire le falte de repente. Porque hay algo más, algo mucho peor. Y entonces, como un golpe seco, lo entiende. Juanito. El nombre atraviesa su mente con una claridad brutal. La imagen del niño aparece de inmediato, y con ella, la certeza de que no está allí. El miedo, hasta entonces contenido, se convierte en pánico. Begoña recorre la casa con una desesperación creciente, llamándolo en voz cada vez más alta, aunque el eco de sus palabras le devuelve solo el vacío. Cada habitación confirma lo que ya sabe, pero que se resiste a aceptar. Juanito ha desaparecido. La realidad se impone con una violencia que la deja sin aliento.
Durante unos segundos, su mente se bloquea, incapaz de procesar lo ocurrido. Luego, el instinto toma el control. Necesita ayuda. Sin perder más tiempo, se dirige hacia el teléfono, con manos temblorosas, marcando los números casi sin verlos. La voz que finalmente logra salir de su garganta está quebrada, pero lo suficientemente clara como para transmitir la gravedad de la situación. Las palabras, han entrado en la casa, y, se han llevado al niño, se repiten como un eco desesperado, cargadas de una angustia que no admite interpretación. Mientras tanto, lejos de allí, Álvaro conduce en la oscuridad con una concentración absoluta. El sonido del motor y el ritmo constante de la carretera son los únicos elementos que rompen el silencio dentro del vehículo. Juanito permanece a su lado, ajeno en gran medida a lo que está ocurriendo, protegido por una calma que no durará mucho. Beatriz, sentada en el asiento del copiloto, no puede evitar mirar hacia atrás de vez en cuando, como si esperara ver algo que los persigue, algo que no existe pero que siente cada vez más cerca. La tensión en su cuerpo es evidente, aunque intenta mantener la compostura. No habla. Sabe que cualquier palabra sería inútil. En su interior, el peso de lo que han hecho empieza a asentarse con una claridad dolorosa. Ya no se trata de un plan arriesgado, ni de un golpe mal calculado. Han cruzado una línea que no admite retorno. Álvaro, sin embargo, no muestra señales de duda. Su mirada permanece fija en la carretera, su mente centrada en los siguientes pasos. Para él, lo ocurrido no es un error, sino una evolución del plan, una oportunidad que ha sabido aprovechar. La diferencia entre ambos se hace cada vez más evidente con cada kilómetro que recorren. En la casa de los Salazar, la noticia llega como un golpe devastador. Pablo recibe la llamada en medio de una discusión aún no resuelta con Nieves. El tono de la conversación cambia de inmediato cuando comprende lo que está ocurriendo. La tensión previa desaparece, sustituida por una urgencia mucho más profunda. Sin necesidad de explicaciones detalladas, ambos entienden la gravedad de la situación. El conflicto sobre Mabel y Salva queda en suspenso, relegado a un segundo plano ante la magnitud del peligro que enfrenta Juanito. Pablo reacciona de inmediato. El instinto protector, que antes se manifestaba como control, ahora se transforma en acción directa. No hay tiempo para reflexionar, ni para cuestionar decisiones pasadas. Solo existe la necesidad de actuar. Mientras tanto, en la fábrica, Gabriel recibe la noticia con una reacción que, a simple vista, podría interpretarse como preocupación, pero que en su interior se mezcla con algo mucho más complejo. La desaparición de Juanito no solo representa una tragedia personal, sino también un elemento que puede alterar el equilibrio de poder que tanto ha trabajado por construir. Su mente, acostumbrada a analizar cada situación en términos estratégicos, no tarda en evaluar las posibles implicaciones. Sin embargo, incluso para alguien como él, hay momentos en los que la realidad supera cualquier cálculo. Porque esta vez no se trata de un movimiento dentro de un juego. Se trata de un niño. Y eso cambia las reglas. En paralelo, la tensión en la relación entre Pablo y Salva adquiere un nuevo matiz. Lo que hasta ese momento era un conflicto personal se ve inevitablemente influido por la situación general. La desaparición de Juanito introduce un elemento de vulnerabilidad que afecta a todos, incluso a quienes no están directamente implicados. Salva, al enterarse, no duda en ofrecer su ayuda. Su reacción es inmediata, sincera, desprovista de cualquier interés oculto. Para él, lo que está en juego va más allá de cualquier diferencia personal. Pablo, sin embargo, se enfrenta a un dilema interno. Aceptar la ayuda de Salva implica reconocer algo que no está preparado para admitir. Pero rechazarla en un momento así sería una decisión que no podría justificar ni siquiera ante sí mismo. La tensión entre ambos no desaparece, pero se transforma. Por primera vez, la posibilidad de una colaboración deja de parecer imposible. Mientras tanto, en la distancia, el vehículo en el que viajan Álvaro y Beatriz continúa avanzando, alejándose cada vez más del lugar donde todo comenzó. La oscuridad de la carretera parece absorberlos, como si el mundo exterior dejara de existir más allá de ese trayecto. Dentro, el silencio se vuelve cada vez más pesado. Beatriz, incapaz de soportarlo más, finalmente habla. No lo hace para cuestionar, ni para enfrentarse, sino para intentar entender. Pero sus palabras no encuentran la respuesta que busca. Álvaro no necesita explicarse. En su mente, todo tiene sentido.
Y esa es precisamente la parte más inquietante. Porque cuando alguien deja de cuestionarse a sí mismo, deja también de reconocer los límites. Y en ese punto, ya no hay nada que lo detenga. La noche continúa su curso, pero ya no es la misma. En algún lugar, una madre busca desesperadamente a un niño. En otro, un grupo de personas empieza a movilizarse sin saber contra qué se enfrenta. Y en medio de todo, una decisión tomada en un instante se convierte en el inicio de una cadena de acontecimientos que nadie podrá detener. La noche se transforma en un escenario de urgencia contenida, donde cada segundo adquiere un peso insoportable y cada decisión se convierte en una carrera contra lo desconocido. La casa de Gabriel, que horas antes respiraba una rutina aparentemente estable, se convierte ahora en el centro de una tensión que se expande hacia todos los rincones de la colonia, arrastrando consigo a quienes, directa o indirectamente, están ligados a ese espacio. Begoña permanece en el centro de todo, pero ya no como una figura tranquila dentro del hogar, sino como alguien atravesado por una angustia que no le permite detenerse. Tras la llamada inicial, su cuerpo sigue resentido por los efectos del somnífero, pero su mente ha superado cualquier límite físico. Se mueve con una determinación nacida del miedo más profundo, recorriendo de nuevo cada habitación como si la repetición pudiera cambiar la realidad que ha descubierto. Cada rincón que revisa no hace más que confirmar lo mismo. La ausencia es total, irreversible en ese instante, y eso la empuja a un estado donde la lógica empieza a mezclarse con la desesperación. No se trata solo de encontrar pistas, sino de negar lo ocurrido, de resistirse a aceptar que alguien ha sido capaz de entrar en su casa, neutralizarla y llevarse a un niño sin dejar más que un vacío. Cuando finalmente llegan los primeros apoyos, el ambiente cambia, pero no se alivia. La presencia de otras personas no disipa el miedo, sino que lo hace más real. Las preguntas comienzan a multiplicarse, las hipótesis se superponen sin orden, y en medio de todo eso, Begoña intenta sostenerse, reconstruir los hechos con la mayor claridad posible, aunque cada recuerdo esté fragmentado. Mientras tanto, la noticia se extiende con rapidez por la colonia, generando una reacción en cadena que involucra tanto a la familia como a quienes dependen de ella. En la fábrica, el ambiente se ve alterado de forma inmediata. Lo que hasta ese momento eran preocupaciones laborales o conflictos internos pasa a un segundo plano frente a una situación que desborda cualquier marco habitual. Gabriel se encuentra en una posición especialmente compleja. La desaparición de Juanito no solo afecta su entorno personal, sino que introduce una variable que escapa completamente a su control, algo que no puede manipular ni prever con la misma precisión que otras situaciones. Su primera reacción es intentar comprender, ordenar la información, establecer una línea de acción coherente, pero pronto se da cuenta de que esta vez no hay una estructura clara sobre la que apoyarse. A diferencia de otros conflictos, aquí no hay un adversario visible, ni una estrategia definida. Solo hay una ausencia, una amenaza difusa que obliga a actuar sin certezas. Esa falta de control lo incomoda profundamente, porque rompe con la lógica que ha guiado todas sus decisiones hasta ahora. En paralelo, Pablo entra en escena con una intensidad que transforma el enfoque de la situación. Su carácter, marcado por la necesidad de control, encuentra en esta crisis un nuevo canal de expresión. La desaparición del niño activa en él un instinto que trasciende cualquier conflicto previo, una urgencia que lo empuja a implicarse sin reservas. Sin embargo, esa implicación no es completamente limpia. En el fondo, su necesidad de actuar también responde a una forma de reafirmarse, de recuperar una sensación de poder que había perdido en otros ámbitos, especialmente en relación con su hija. La diferencia es que, en esta ocasión, la gravedad de lo ocurrido legitima su intervención de una manera que antes no era posible. Salva, por su parte, se integra en la situación desde un lugar completamente distinto. Su participación no está motivada por la necesidad de control, sino por una respuesta directa ante el peligro. La noticia lo impacta de inmediato, y su reacción es actuar, sin detenerse a analizar las implicaciones personales o las tensiones previas con Pablo. Esa diferencia de enfoque empieza a generar un cambio sutil en la dinámica entre ambos. Sin necesidad de resolver sus conflictos, la situación los coloca en un mismo plano, obligándolos a colaborar de una forma que hasta ese momento parecía inviable. No se trata de una reconciliación, sino de una suspensión temporal de las diferencias, sostenida por la urgencia del momento. Mientras tanto, el recorrido de Álvaro continúa desarrollándose en un espacio completamente distinto,
donde el tiempo parece avanzar con una lógica propia. La distancia que ha logrado poner entre él y la casa no es solo física, sino también emocional. Cada kilómetro recorrido refuerza su sensación de control, de haber ejecutado un plan que, a pesar de las modificaciones, ha alcanzado un resultado que él considera satisfactorio. Sin embargo, esa percepción no es compartida por Beatriz. Para ella, el trayecto se convierte en una experiencia cada vez más opresiva. La presencia del niño, el silencio prolongado, la falta de un destino claro, todo contribuye a intensificar una sensación de irrealidad que se mezcla con el miedo. A medida que avanza el camino, la distancia emocional entre ambos se hace más evidente. Álvaro mantiene una actitud firme, centrada, casi fría, mientras que Beatriz se ve cada vez más afectada por el peso de lo ocurrido. No se trata solo de la acción en sí, sino de la toma de conciencia progresiva de sus implicaciones. El secuestro introduce un elemento que transforma completamente la naturaleza de lo que estaban haciendo. Ya no es una operación con un objetivo limitado, sino una situación abierta, imprevisible, con consecuencias que se extienden más allá de cualquier cálculo inicial. En ese contexto, Beatriz empieza a cuestionarse no solo el plan, sino también a Álvaro. No de forma abierta, pero sí en un nivel interno que se refleja en su comportamiento, en sus silencios, en la forma en que observa cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, en la colonia, la organización de la búsqueda comienza a tomar forma. Las personas se agrupan, se distribuyen tareas, intentan cubrir el mayor espacio posible en el menor tiempo. La falta de información concreta obliga a actuar de manera casi intuitiva, siguiendo pistas débiles, reconstruyendo recorridos posibles, evaluando escenarios sin garantías. Begoña se mantiene en el centro de ese proceso, no como una figura directiva, sino como el punto de referencia emocional de todo lo que está ocurriendo. Su estado refleja la gravedad de la situación, y eso influye en quienes la rodean. No hay espacio para la calma, pero tampoco para el desorden total. En medio de esa dinámica, cada pequeño detalle adquiere una importancia desproporcionada. Un testimonio, un ruido, una observación aparentemente insignificante puede convertirse en la clave que oriente la búsqueda. Sin embargo, la falta de resultados inmediatos empieza a generar una tensión creciente, una sensación de que el tiempo se escapa sin ofrecer respuestas. La noche avanza, y con ella, la presión aumenta. En ese punto, la situación alcanza un equilibrio inestable, donde todos los elementos están en movimiento, pero ninguno ha llegado aún a una resolución clara. La desaparición de Juanito se convierte en el eje alrededor del cual giran todas las acciones, todas las decisiones, todos los miedos. Y en ese escenario, lo único que resulta evidente es que cada minuto que pasa sin encontrarlo no solo complica la búsqueda, sino que profundiza una herida que ya ha empezado a marcar a todos los implicados de una manera que no desaparecerá fácilmente. La madrugada se instala con una densidad casi insoportable, como si el paso de las horas no trajera consigo alivio alguno, sino una acumulación progresiva de tensión que termina por desgastar incluso a quienes intentan mantenerse firmes. La búsqueda de Juanito se ha convertido en el único eje que sostiene a todos, pero también en la fuente de un agotamiento emocional que comienza a manifestarse en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio que se alarga más de lo necesario. En la casa, Begoña permanece en un estado que oscila entre la lucidez y la fragilidad. Su cuerpo ya ha superado en parte los efectos del somnífero, pero su mente sigue atrapada en el momento en que comprendió lo ocurrido. No hay descanso posible para alguien que repite una y otra vez la misma secuencia, intentando encontrar en los detalles una respuesta que no llega. Cada recuerdo se convierte en una forma de tortura silenciosa. El instante en que empezó a sentirse débil, la imposibilidad de reaccionar, la pérdida de control sobre su propio cuerpo. Y, por encima de todo, la certeza de que mientras ella caía en la inconsciencia, alguien entraba en su casa y se llevaba a un niño sin encontrar resistencia. Esa idea se instala con una fuerza devastadora, transformándose en culpa. No una culpa racional, sino una que nace del vínculo, de la necesidad de proteger, de la imposibilidad de aceptar que algo así haya ocurrido bajo su cuidado. Aunque quienes la rodean intentan sostenerla, hacerle ver que fue víctima de una situación completamente fuera de su control, hay una parte de ella que no logra desprenderse de esa responsabilidad. Mientras tanto, la organización de la búsqueda empieza a mostrar signos de desgaste. Las primeras horas, marcadas por la urgencia y la movilización, dan paso a un escenario más complejo, donde la falta de resultados concretos empieza a generar dudas,
tensiones internas y una creciente sensación de impotencia. Pablo, que al inicio había canalizado toda su energía en la acción, comienza a mostrar una impaciencia que roza la desesperación. Su forma de actuar, basada en la necesidad de tomar decisiones rápidas y contundentes, se enfrenta ahora a la realidad de una situación que no responde a ese tipo de lógica. Cada intento fallido, cada pista que no conduce a nada, alimenta una frustración que se vuelve cada vez más difícil de contener. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, no puede descargar esa tensión en un conflicto personal. La gravedad de lo ocurrido lo obliga a mantenerse dentro de un marco que no domina completamente. Salva, por su parte, mantiene una actitud más contenida, pero no menos intensa. Su participación en la búsqueda no disminuye, pero su forma de procesar la situación es distinta. No intenta imponer un ritmo, ni dirigir las acciones, sino mantenerse presente, constante, atento a cualquier indicio que pueda resultar útil. Esa diferencia de enfoques genera una dinámica particular entre ambos. Sin necesidad de palabras, se establece una especie de equilibrio inestable, donde cada uno aporta desde su propia forma de entender la urgencia, sin que eso implique una reconciliación completa, pero sí una coexistencia funcional. En la fábrica, el impacto de lo ocurrido sigue expandiéndose. Lo que en un primer momento parecía un problema aislado se convierte en un reflejo de una vulnerabilidad más amplia. La idea de que alguien ha podido entrar en la casa, ejecutar un plan con tanta precisión y desaparecer sin dejar rastro, genera una sensación de inseguridad que afecta a todos. Gabriel intenta mantener una posición de control, pero cada vez le resulta más evidente que esta situación escapa a su ámbito de influencia. Su mente, acostumbrada a analizar, a prever, a manipular variables, se enfrenta ahora a un escenario donde las reglas no son claras, donde no hay información suficiente para construir una estrategia sólida. Ese vacío de control no solo lo incomoda, sino que lo desestabiliza. Por primera vez en mucho tiempo, se ve obligado a actuar sin la certeza de que podrá anticipar el resultado. Y eso lo coloca en una posición que no domina, donde cada decisión implica un riesgo real. Mientras tanto, en la distancia, el recorrido de Álvaro comienza a adquirir un matiz distinto. La determinación inicial, esa sensación de haber tomado el control de la situación, empieza a enfrentarse con la realidad de lo que implica sostener esa decisión en el tiempo. El niño, que hasta ese momento había sido una variable más dentro del plan, empieza a adquirir una presencia que no puede ignorarse. Su silencio, su vulnerabilidad, su dependencia absoluta, introducen una dimensión que no estaba contemplada en la lógica inicial. Beatriz percibe ese cambio con una claridad creciente. Lo que al principio era miedo, ahora se transforma en una conciencia más profunda de la gravedad de lo que han hecho. Cada minuto que pasa, cada kilómetro que los aleja del punto de origen, refuerza la idea de que han entrado en un terreno del que no será fácil salir. La relación entre ambos se ve afectada por esa toma de conciencia. No hay confrontación directa, pero sí una distancia emocional que se amplía con cada gesto. Álvaro sigue actuando con la misma firmeza, pero Beatriz ya no lo sigue desde la convicción, sino desde una inercia que empieza a resquebrajarse. En ese contexto, el viaje deja de ser una huida controlada para convertirse en una situación abierta, cargada de incertidumbre. De vuelta en la colonia, el paso de las horas sin noticias concretas comienza a generar un cambio en el ambiente general. La urgencia inicial se transforma en una tensión sostenida, donde el cansancio, la frustración y el miedo empiezan a mezclarse. Begoña, que hasta ese momento había logrado mantenerse activa, empieza a mostrar signos de desgaste. Su cuerpo, aún debilitado, le exige una pausa que su mente no está dispuesta a aceptar. Cada intento de detenerse se siente como una traición, como si al hacerlo estuviera abandonando al niño que sigue sin aparecer. Quienes la rodean intentan contenerla, pero su resistencia es evidente. No se trata solo de encontrar a Juanito, sino de sostener una idea de sí misma que se ve amenazada por lo ocurrido. La necesidad de actuar se convierte en una forma de reafirmarse, de no dejar que la culpa la paralice por completo. En paralelo, las distintas líneas de la historia comienzan a entrelazarse de una manera más evidente. El conflicto entre Pablo y Salva, la tensión en la fábrica, las dudas de Valentina, la encrucijada de Fina, todo converge en un mismo punto: la fragilidad de las decisiones humanas cuando se enfrentan a situaciones límite. Nada de lo que está ocurriendo es aislado. Cada historia influye en la otra, cada decisión genera un efecto que se extiende más allá de lo inmediato.
Y en el centro de todo, la desaparición de Juanito actúa como un catalizador que acelera procesos, revela tensiones ocultas y obliga a todos a posicionarse de una manera más clara. La noche termina sin respuestas definitivas. El amanecer llega con una luz distinta, pero no trae consigo la claridad que todos esperan. Lo único que cambia es la percepción del tiempo, la sensación de que cada minuto que pasa sin encontrar al niño no solo complica la situación, sino que transforma a quienes están implicados en ella. Porque hay acontecimientos que no solo afectan lo que ocurre, sino también a quienes lo viven. Y este es uno de ellos. En ese punto, la historia queda suspendida en un equilibrio precario, donde todo está en movimiento, pero nada se ha resuelto. La búsqueda continúa, las decisiones siguen acumulándose, y las consecuencias de lo ocurrido apenas comienzan a desplegarse. Lo que está claro es que nada volverá a ser como antes. Porque cuando un niño desaparece, no solo se pierde una presencia. Se rompe una realidad entera.